con esto, y le titulé al mensaje "A pesar de". ¿Sabe por qué? Porque el llamado que Dios nos está haciendo, el llamado que Dios está llevando a cabo en cada uno de nosotros, lo hemos también mencionado muchas veces, lo mencionó Beth, lo hemos predicado muchas veces. El llamado que Dios te está haciendo se va a cumplir a pesar de. Si Él está destinándote para una obra, Él quiere usarte, Él en sus planes está que tú hagas algo para Él. Y nadie ilustra, o pocos ilustran tan bien esta figura de a pesar de, o de los obstáculos que le puede poner el mismo Hijo de Dios a Dios, como Jonás. Como Jonás lo vivió, lo llevó a cabo, lo demostró en esta historia. Así que a pesar de Jonás, Dios cumplió su propósito, y es lo que vamos a estar viendo. Esta figura, como digo, es conocida, ¿no? Todos hemos escuchado, todos hemos aprendido, algunos desde niños, otros más grandes, pero todos sabemos lo que pasó con este profeta, con esta persona que Dios llama a predicar su evangelio en ese momento. Es un libro muy especial en el Antiguo Testamento, Jonás, porque es el único libro escrito por el profeta, aparentemente por él, algunos en que pudo no haber sido él, pero la mayoría coincide que fue él. El único libro de un profeta que no está centrado en el pueblo de Israel. No hay profecías acerca de su comportamiento, como prácticamente todos los demás profetas. Saben, algunos son históricos, los primeros libros, después poéticos y después proféticos. En cuanto al Antiguo Testamento, este libro de Jonás es el único libro que no habla acerca de Israel, que no se centra en lo que es el pueblo de Israel, en lo que es sus promesas, en lo que es sus profecías, la venida de Cristo. No, este libro es el único en el Antiguo Testamento que se centra en los gentiles, que se centra en el amor de Dios por otros pueblos. Y eso es con lo que quiero comenzar, en lo que quiero enfocarme. Jonás capítulo 1 y los primeros 2 versículos. Traigo la Nueva Traducción Viviente, es lo que puse aquí. El Señor llama a Jonás. El Señor le da el siguiente mensaje, dice el escritor. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Y si bien es cierto, este libro no está basado en el pueblo de Israel, no está basado en las profecías que directamente le afecten al pueblo de Israel, lo que sí, con lo que comienza este libro y con lo que termina, como vamos a estar viendo, es con la gran muestra de lo que es el amor de Dios. Dios está interesado en que todo mundo llegue a conocerle, dice segunda de Pedro también, que todos se arrepientan y lleguen a ser sus hijos. Y este libro, por eso es especial en el Antiguo Testamento, porque habla del interés que Dios tiene. Sí, Israel es su pueblo, sí, Israel son sus hijos, y todos los libros nos hablan acerca de esto, de la obra, y de cómo va a llegar Jesús, y del camino, y de la necesidad, y de todo lo que implica la venida de Jesús al mundo. Pero este libro en que Dios le habla a Jonás, le está diciéndonos y está mostrándonos el amor que Dios tiene por los que en ese momento no estaban en el pueblo elegido. Y en base a esto gira el llamamiento de Jonás. Y en base a esto se desarrolla toda la historia de Jonás. Le dice Dios a Jonás: ve y predícales a estas personas en Nínive. ¿Saben? Todo el mundo hemos escuchado de Jonás y lo estaremos viendo, y su carácter y sus respuestas y todo esto. ¿Qué pasaba con Jonás en ese tiempo? Bueno, más bien con el pueblo de Israel, es que los asirios a los que Jehová envía a Jonás a predicar eran el pueblo que había oprimido mucho a Israel, a la nación de Israel.
Históricamente era un pueblo más fuerte, y estamos hablando de por el año 700, 800 antes de Cristo. Era un pueblo que ustedes saben, han escuchado de Nabucodonosor y de todos estos reyes que fueron fuertes, Sennacherib también, por ejemplo, que invadían a Israel, los oprimían, los tomaban, les exigían impuestos. Entonces, el pueblo asirio era alguien que tenía aquí con el pie en el cuello al pueblo de Israel durante mucho tiempo. Y Dios estaba interesado en ese pueblo. Precisamente en esas personas Dios estaba interesado, y le dice a Jonás: a ver, Jonás, levántate y ve a predicarles. ¿Saben? La respuesta de Jonás fue: no, Señor, vaya, ni siquiera se molestó en responder. Él tomó sus cosas y se fue a otro lado. Versículos 3 y 4. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Jonás ni siquiera, como dije, ni siquiera se molesta en responder. Lo que hace es tomar la dirección contraria a donde Dios le pidió predicar y se va rumbo a otra ciudad. ¿Saben por qué hizo esto Jonás? Porque Jonás era bien patriota, o patriotero, como me decía un maestro en la prepa. Llegaba y decía: oigan, es que hay que ser patriotas, no patrioteros. El patriotero es el que el 15 de septiembre se pone su sombrero, se pone sus bigotes y se pone a gritar ¡Viva México! Pasando el 15 de septiembre se quita sus cosas y sigue siendo exactamente el mismo mexicano corrupto, permítanme la expresión, o que insensible a los problemas del país. Eso es ser patriotero, decía este maestro. No, hay que ser patriotas, alguien que piensa en el país, alguien que se esfuerza por trabajar por el bien del país. Ese se componía así, nos daba clase este maestro. Bueno, me acordé de Jonás. ¿Saben por qué? Porque Dios le dice: ve y predica a Nínive, ve y predica a los asirios. Y Jonás toma la actitud patriotera y dice: yo, ¿por qué les voy a predicar a estas personas que han oprimido a mi pueblo? En vez de escuchar la voz de Dios, en vez de escuchar el mandato, el llamado que Dios le estaba diciendo, Jonás se toma la bandera de Israel, se envuelve en ella y se va a un rumbo desconocido. Pero Dios te está llamando, pero Dios te está diciendo, pero Dios es el que te está pidiendo que lo hagas. El Hijo de Dios, sabemos que Jonás era profeta. Pueden encontrar parte de su trabajo en Primero de Reyes, lo que él hizo en los tiempos de Jeroboam II. Él habla de esto, pues, Segundo de Reyes 14. Ahí está Jonás, habla de esto, y él conocía a Dios. Él era hijo de Dios, él era un profeta, dice en los primeros versículos. Sin embargo, lo que Jonás hace cuando es llamado por Dios para hacer lo que Dios quería es tomar una actitud completamente diferente a lo que Dios estaba esperando. No necesitó decírselo con palabras. No se lo respondió Jonás. No le dijo: Señor, no argumentó y se puso a discutir con Dios como algunos otros. No. Él simple y sencillamente tomó sus cosas y se fue a un lugar totalmente diferente al que Dios le había pedido. ¿Qué es la actitud de Jonás, hermanos? Rebeldía. Rebeldía. Aquí casi no se puede ver el mapa, pero en esta parte de donde estoy señalando, aquí estaba Jonás y Dios lo había mandado hacia acá, Nínive, a 800 kilómetros. Lo que Jonás hizo fue tomar sus cosas, tomar lo que tenía y tomar un barco para ir rumbo a Tarsis, 3,400 kilómetros. Totalmente diferente a lo que Dios le había pedido.
le había encargado que hiciera. Le dice que se fue a Jope y de ahí partió rumbo a Tarsis. Lo que las acciones de Jonás estaban haciendo era mostrar rebeldía al llamado de Dios. ¿Sabe? Eso es lo que me hace preguntarme si es que Jonás conocía a Dios. ¿Cuánto le conocía? Porque en la versión Reina Valera dice que Jonás huye de la presencia de Dios, huye precisamente de la presencia de Dios. Él sabía lo que era Dios, él sabía lo que Dios, de Dios no puedes huir, no te puedes esconder, dice el salmista en el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu espíritu? Jonás conocía a Dios, pero ¿qué tanto le conocía? Porque dice, pues si me manda para acá, yo me voy a un lado diferente. Así que estaba mostrando rebeldía en el llamado que Dios le estaba haciendo. Sin embargo, leímos en el versículo 4 el recurso que Dios usó. La primera actitud que Jonás muestra aquí es rebeldía. Lo que Dios usa para llamar a Jonás es una tempestad. Versículo 4, como leíamos, ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Y todos sabemos la historia. Creo que vamos a ir viendo algunas partes en gran cantidad, porque todos hemos escuchado la historia. Jonás es llamado a ir hacia Nínive. Lo que hace él es ir a un lado totalmente contrario. Pero Dios, si te quiere usar, lo va a hacer. Si Dios te está llamando y tiene un plan, lo va a ejecutar. A pesar de Jonás, a pesar de la actitud como la que Jonás mostró, él hizo levantar un gran viento, un poderoso viento sobre el mar, y empezamos a ver, como se ve a través de todo el libro de Jonás, el control que Dios tiene sobre todo lo que nos rodea. Jonás pensaba, ya con esto estoy bien, ya con esto yéndome para allá. Yo creo que Dios está tan ocupado en otras cosas, Dios está viendo otras cosas, su mente está en otras cosas que ni siquiera se va a dar cuenta que no lo obedecí. Dios controla todo. Dios está en todo lo que nos rodea. Así que lo que Él va a hacer es trabajar con la rebeldía de Jonás. Y a pesar de que Él se va, a pesar de que Él está en otro lugar totalmente diferente al que Dios quería que estuviera, entonces Dios usa los elementos, en este caso, para llamarlo y llevarlo al lugar donde él quería. Hermano, nosotros decimos conocer a Dios. Nosotros por eso estamos aquí un domingo en la mañana. Por eso estamos en diferentes reuniones, trabajando, reuniéndonos, aprendiendo de Dios. Pero cuando Dios nos llama, ¿cuál es nuestra actitud? Cuando Dios nos encarga algo, ¿cuál es nuestra actitud? Hermanos, tengamos cuidado que no sea como Jonás, que no sea con hechos en vez de con palabras. Jonás dice, sí, mira, yo conozco a Dios, es lo que se ve en sus actitudes, yo conozco a Dios, pero si algo no me gusta, pues mejor no lo obedezco y sigo con mi vida. Eso es lo que estaba haciendo Jonás. Si algo no me cuadra como Dios lo está pidiendo, hago algunos pequeños ajustes y sigo con mi vida. Eso es lo que estaba haciendo Jonás. Dios le pidió que fuera a predicar. Jonás dijo, eso no me cuadra. Mira, los ninivitas son asirios. Y si les predico y se arrepienten y todo sale bien, pues entonces van a regresar y nos van a seguir oprimiendo y van a seguir siendo el pueblo que nos puede esclavizar. Eso lo sabía Jonás. Y eso fue lo que caviló en sí mismo y dijo, no, mejor no voy
y predico. ¿Sabes? A veces exactamente esa es la actitud que tomamos como hijos de Dios. Esto sí me gusta de Dios, aquí sí lo sigo, aquí sí lo conozco. No, esto no me gusta. Esto no es lo que va conmigo. Entonces, esta parte no. Esto no es tan bueno. Hermanos, el problema, el detalle, es que Dios controla todo. Y Él va a usar lo que sea necesario para hacerte volver al camino. Para que tú lleves a cabo el llamado al que Él te ha convocado, el que Él quiere que hagas. Y eso pasó con Jonás en este momento. Siguientes versículos. Jonás capítulo 1, versículos 11 y 12. La tormenta sigue empeorando, los marineros están en aprietos, como dije, ya conocemos la historia. Se ponen a investigar quién es el que tiene el problema y echan suertes y sale que Jonás es el que está causando el problema. Para esto él estaba durmiendo hasta allá, hasta lo más lejos del barco. Él estaba durmiendo tranquilo, pensando que había huido de la presencia de Dios, y van por él, echan suertes, y entonces la suerte cae sobre Jonás. Le dicen que qué hizo, le dicen que es lo que estaba pasando, y él dice: sí, yo conozco a Dios, yo sirvo a Dios. Y versículo 9 del capítulo 1, soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Lo que dije, conocía a Dios hasta cierto punto. Estaba familiarizado con Dios hasta cierto punto. Entonces los marineros se aterran al escuchar esto, porque ellos habían escuchado de ese Dios. Versículo 11, como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron: ¿qué debemos hacer contigo para detener esa tempestad? Échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. ¿Qué debemos hacer contigo?, le dicen los marineros. Jonás no dice: ¿saben qué? Desobedecí a Dios. ¿Saben qué? A mí me mandó a predicar y me fui a otro lado. No dice eso. Él dice: si me sacrifico, si entrego mi vida igual y esto se detiene, así que échenme al mar. Tírenme al mar. ¿Saben qué hicieron los marineros? Siguieron luchando, tratando de sacar el barco adelante, pero no pudieron, hasta que no tuvieron más remedio que echar a Jonás al mar. Y después, versículo 17, que es el que tengo aquí abajo: entre tanto el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Y así, después de ser rebelde, podríamos pensar que Jonás, al ver lo que Dios está haciendo en la naturaleza, lo que Dios está haciendo a su alrededor, podríamos pensar que Jonás toma conciencia de lo que está pasando. Sin embargo, no es así. Lo que Jonás, la siguiente actitud que Jonás toma en el llamado de Dios es ser obstinado o ser terco, como dirían en mi pueblo. Pensar que lo que él hace, que lo que él está determinando es lo correcto. Y entonces, en vez de obedecer a Dios, en vez de darse cuenta del problema en que estaban todos debido a su causa y tratar de corregirlo, lo que él dice: pues échenme al mar, no hay problema. Si yo me muero, aquí se acaba todo. Y es la actitud que él está tomando, una actitud de obstinación, una actitud en la que sus recursos son los que van a solucionar el problema, de acuerdo a lo que él pensaba. Lo que él creía hacer lo correcto iba a acabar con el problema que había ocasionado.
Sin embargo, Dios no trabaja de esa forma. Lo que Dios tenía preparado, una vez más, se muestra el control que Dios tenía, y es un gran pez, como ya leímos, que tragara a Jonás. No sé si fue una ballena, no se sabe, aquí muestra la ilustración, muestra un cachalote, me parece, pero no se sabe qué clase de pez fue ese. Lo que sí se sabe es que fue un milagro que Dios usara a este animal para componer el camino de Jonás. ¿Sigues obstinado? ¿Sigues pensando que estás haciendo las cosas bien? Dios va a trabajar contigo. De una manera milagrosa, de una manera sencilla, no lo sé, pero Dios va a trabajar con cada uno de nosotros, si es que seguimos con nuestros recursos, con nuestros razonamientos, con nuestras excusas para obedecer el llamado de Dios. El llamado de Dios era que fuera a predicar a Nínive, que fuera a demostrar lo que Dios era, como ya lo veremos más adelante. Sin embargo, Jonás lo que hace es, no, mejor doy mi vida, mejor que me echen al mar, mejor me muero. Jamás pensó lo que iba a pasar más adelante. Jamás pensó lo que Dios tenía preparado para él, y él, con sus recursos, con sus razonamientos, quería solucionar este problema. ¿Sabes? A veces nos pasa eso también a nosotros. Como hijos de Dios, nosotros nos obstinamos en algo, nos aferramos a algo evitando el llamado de Dios. ¿Sabemos cuál es el llamado de Dios? Está en la Biblia, lo hemos escuchado, lo hemos estudiado. Bueno, nosotros creemos que con lo que nosotros hagamos a medias o como podamos es lo que dará respuesta a Dios. No, Dios tiene preparado todo para mostrar lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Y es lo que hizo con Jonás. ¿Así? ¿Tú crees que con esto vas a terminar con el llamado? Pues no. Yo tengo preparado un gran pez para esto. Yo no sé cómo llamarle en la vida de cada uno de nosotros a ese gran pez, pero si alguna vez has encontrado alguna situación inexplicable, alguna situación en que no sea muy lógica, puedes pensar que Dios está trabajando en tu vida para cumplir con ese llamado. Puedes pensar que Dios, que tiene el control de todo, está usando esta situación en tu vida para cumplir con ese llamado. ¿Qué sucede con Jonás? ¿Qué sucede dentro del vientre del pez? Jonás ora. Jonás se acerca a Dios y reconoce su problema, reconoce su falta. Jonás capítulo 2, versículo 1, entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez. No tengo ni idea cómo sea sentirse ahí. No tengo ni la más mínima idea de qué es estar en esa situación. Cuando buscaba ilustraciones para esto, muchos mostraban a Jonás arrodillado y así bien propio orando a Dios. Yo no sé cómo haya sido. No tengo, como digo, no tengo la menor idea de qué sentiría, qué oiría, qué tocaría, qué le rodeaba a Jonás en ese momento. Lo que sí sé es que él, al estar en esa situación, buscó a Dios y oró. Y podemos leer todo el capítulo 2, a cómo Jonás reconoce lo que Dios es, lo que Dios hace y se acerca a Dios para pedir perdón por lo que estaba haciendo. Después de orar, del capítulo 2, versículos 1 al 9, el versículo 10 dice: entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Y los siguientes versículos, los que tenemos aquí, dice: el Señor habló por segunda vez a Jonás
Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. Y versículos 9 y 10 también dice la respuesta, después que Jonás ha predicado, la respuesta del pueblo asirio dice: ¿quién sabe? Dice el rey, puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. La siguiente actitud de Jonás es de obediencia, es de oración. Como digo, ahí la ilustración de Jonás es dentro del pez, es postrado, orando a Dios. La siguiente respuesta de parte de Dios es bendición. Como leímos en los versículos, el pueblo ninivita se arrepiente. El pueblo de Nínive escucha el mandato de Dios, escucha lo que Dios quería de ellos y se arrepiente. Cuando llevas a cabo el trabajo, cuando Jonás lleva a cabo el trabajo como Dios se lo había pedido, entonces le da bendición. Entonces le da lo que él debió haber buscado desde el principio. Hermanos, no hay otra forma de llevar a cabo el llamado que Dios nos está haciendo, que Dios quiere de cada uno de nosotros, sino acercarse a Él en obediencia. No obediencia a medias, porque eso fue lo que estaba haciendo Jonás. Yo no sé si existe ese término, pero la obediencia que Jonás estaba llevando a cabo era: sí, Señor, te conozco. Cuando preguntaron los marineros: sí, yo conozco al Dios de Israel, al que hizo la naturaleza, sí, yo lo conozco. Pero cuando me pidió que yo hiciera, que yo le sirviera, entonces no lo hice. De esa manera no es la obediencia que Dios espera en cuanto a nuestro llamado. De esa forma no es lo que Dios quiere de cada uno de sus hijos. Él espera que la obediencia sea total. Y si no, va a usar los recursos para que nosotros podamos responder a ese llamado. A pesar de, recuerdan el título, a pesar de Jonás, a pesar de su actitud, a pesar de lo que él hizo, Dios bendijo al final con lo que podemos ver que fue el arrepentimiento de Nínive. Así que recordemos qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Capítulo 4. Después que los ninivitas se habían arrepentido, después que los ninivitas habían escuchado el mensaje, después que se habían postrado, después que se habían vestido de cilicio porque habían reconocido sus errores, porque habían reconocido sus problemas, el versículo 10, como vimos, dice: Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos. Cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. Sin embargo, la actitud de Jonás sigue causando dudas. Capítulo 4, versículo 1. Este cambio de planes de parte de Dios molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Y Jonás conocía a Dios. Aquí lo confirmo,
porque él sabía cómo Dios iba a reaccionar, porque él sabía que si los ninivitas escuchaban el mensaje, Dios iba a reaccionar. Es lo que le está diciendo aquí Jonás a Dios, y se atreve a reclamarle. Y le dice, ¿ya ves? Por eso no quería yo venir, porque sabía lo que ibas a hacer. Y Jonás se enojó, y Jonás se molestó, y Jonás, versículos más adelante, dice, aquí dice, prefiero estar muerto. Más adelante con la planta y todo esto, quítame la vida, le dice Jonás a Dios. Versículo 6 al versículo 8. Ahora bien, el Señor Dios proveyó que una planta frondosa creciera allí, y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Pero Dios también proveyó un gusano al amanecer del día siguiente. El gusano se comió el tallo de la planta de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó, es mejor morir que vivir así. Y la respuesta de Dios, versículo 11, entonces Dios dijo a Jonás, ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. Entonces el Señor le respondió, sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera. Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en la oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Y después que Dios no hizo lo que había dicho con Nínive, entonces Jonás toma esta actitud de enojo. Jonás toma esta actitud de molestia. Pero los planes de Dios son estos, sí, pero a mí no me parecen, dice Jonás. Pero Dios, lo que acabamos de leer, le dice, no debo tener lástima por esta ciudad. Tú te molestaste por la planta que creció en una noche y que al día siguiente se marchitó. Entonces, yo debo sentir amor por esa ciudad. Y subrayo una vez más, el conocimiento que Jonás tenía de Dios era de pensarse, ¿no? De meditar un poco cuál era la familiaridad que tenía Jonás con Dios. Era un profeta, lo sabemos, lo hemos escuchado, pero el conocimiento que él tenía era algo para que nosotros meditemos un poco. Porque se enojó cuando Dios mostró amor, porque se enojó cuando Dios llevó a cabo sus planes perfectos. ¿Saben? Cuando Dios muestra o lleva a cabo su plan, y cuando las personas escuchan el mensaje, entonces Él va a proveer el perdón. El llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros es predicar su palabra. Es mostrar, como veíamos también en la escuela dominical, con nuestra vida diaria, que somos diferentes a los demás. ¿Cómo lo estamos llevando a cabo nosotros? ¿Qué es lo que estamos mostrando a las demás personas con ese llamado? ¿O solo tomamos una parte y otra no? Pensemos en nuestro llamado. Pensemos en lo que Dios quiere de cada uno de nosotros y espera de cada uno de nosotros. Y algunas aplicaciones con respecto a esto es cómo respondemos al llamado de Dios, aun cuando su pensamiento
no es igual al nuestro? Oye, Señor, pero yo estoy cómodo en lo que estoy haciendo. No, yo quiero que vayas y prediques. Oye, Señor, pero yo estoy bien viendo series todas las tardes. Oye, Señor, pero yo estoy bien si solo voy al templo los domingos. Pensemos en lo que Dios nos está pidiendo. Pensemos en lo que Dios quiere acerca de nosotros. Jonás no pensaba que sería bueno hablarles a los ninivitas. Jonás pensaba que el mensaje debería quedarse en el pueblo de Israel solamente. Que el mensaje, que el pueblo elegido debería ser el único quien disfrutara el perdón que Dios había dado. Dicen los comentaristas que ahí en Jonás se puede ver el principio del fariseísmo, porque eso es lo que hacían estos personajes en los tiempos de Jesús. El ser clasistas, una palabra muy de moda hoy día. El ser que solamente las bendiciones de Dios fueran enfocadas en su pueblo. Eso es lo que ellos pensaban, eso es lo que ellos creían, eso es lo que ellos aplicaban. Cuando Dios voltea hacia personas que no son las que ellos pensaban, cuando Dios quiere mostrar el amor en personas que no están dentro de la clasificación que ellos tienen como correcta, entonces ya no obedecían, entonces ya no seguían el llamado de Dios. Y eso es lo que mostró precisamente el profeta Jonás. No, Señor, pero ¿cómo voy a ir ahí? ¿Cómo voy a predicarles a ellos si el pueblo elegido es este? ¿Cómo voy a cantar allá afuera si aquí en la iglesia cantamos bien bonito? Allá afuera, si alguien me oye cantando, cuidado. No, hermanos, estamos llamados a mostrar lo que es Dios, a predicar lo que es Dios allá afuera, no solamente aquí adentro, no solamente donde estamos cómodos, no solamente donde nos sentimos bien. ¿Cómo respondemos al llamado de Dios? Aun cuando su pensamiento no es igual al nuestro. Saben, al final Jonás sirvió. Al final Jonás fue y predicó. Y dice la Biblia, y ya lo he dicho aquí en más de una ocasión, que lo que Jonás hizo fue llegar a Nínive, la gran ciudad que recorrías en 3 días, como acabamos de leer, y lo que Jonás hacía era llegar a una esquina y decir: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y se iba a otra esquina y decía: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y decía, se iba a otra esquina y decía: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Eso fue todo lo que hizo Jonás. Eso fue todo el mensaje. El Señor hizo la obra. Jonás sirvió. Pero ¿saben? No lo estaba haciendo con sinceridad. Porque cuando Dios proveyó el perdón, porque cuando Dios hizo la obra en el corazón del rey y de todos los ninivitas y se arrepintieron, Jonás se enojó. Jonás se molestó. ¿Saben, hermanos? Puede que estemos sirviendo, pero no lo estamos haciendo con sinceridad. Puede que estemos trabajando en la iglesia, pero revisemos nuestro corazón. ¿Cómo lo estamos haciendo? Jonás sirvió. A pesar de él, Dios llevó a cabo su obra. A pesar de su actitud, de sus actitudes, Dios llevó a cabo su obra. Hermanos, quiero que reflexionemos. Si la semana pasada hablábamos de las prioridades, cómo están en nuestra vida, en esta mañana quisiera que pensáramos en cómo está nuestra sinceridad en el servicio.
¿por qué lo hacemos? ¿Por qué venimos y tocamos aquí? ¿Por qué venimos y predicamos aquí? ¿Por qué venimos y servimos aquí de una u otra manera? ¿Por qué estamos al frente de algún ministerio? Pero ¿lo estamos haciendo con un corazón sincero? ¿O lo estamos haciendo solo porque Dios tomó el pez y me trajo al determinado lugar y bueno, no queda más remedio que hacerlo? Eso fue lo que pasó con Jonás. Y su actitud del final, de enojo, de molestia, de irritación, nos mostraba eso. Puede ser que estemos sirviendo, pero con cuánta sinceridad lo estamos haciendo. Cuidemos nuestras actitudes. Cuidemos nuestro comportamiento. Jonás puso su cabañita, puso su enramada y se sentó en la montaña a ver la destrucción de Nínive. Se sentó ahí esperando que Dios tal vez no hiciera lo que había dicho. Se sentó a esperar, a disfrutar del espectáculo. Dios proveyó una planta y le atajaba el sol. Y entonces no tenía que sufrir por hacerse sombra con las manos para ver bien, porque estaba la planta. Al día siguiente, Dios manda un gusanito y termina con esa planta. Jonás se molesta tanto que quiere morirse y se enfoca en el gusano y en la planta y en la sombra y en el calor. ¿Sabes? A veces así nos pasa. Cuidemos nuestras actitudes. Tal vez estamos tan preocupados por la planta, tal vez estamos tan preocupados por el sol, que nos estamos perdiendo el arrepentimiento de Nínive. Que nos estamos perdiendo las bendiciones que Dios está dando a través de lo que tú estás haciendo, pero no las estás disfrutando, porque estás pensando en otras cosas, estás preocupado por el egoísmo tal vez, que era lo que mostraba Jonás en estas actitudes. Y estamos pensando tanto en la planta y estamos pensando tanto en lo próximo que no estamos viendo lo que está sucediendo con Nínive. No estamos viendo lo que está pasando con el milagro que Dios está haciendo al transformar el corazón de estas personas. Hermano, cuidemos nuestras actitudes y que nuestra actitud de servicio sea la correcta para ver los milagros que Dios hace a través de esto. Porque a veces las perdemos de vista, porque a veces los pasamos por alto. La obra que Dios está haciendo es momento de pensar en ella. No es momento de pensar en mí. Y sabes, a todos nos pasa. A mí me ha pasado, por supuesto. A todos nos sucede. Tenemos que pensar en el propósito del llamado de Dios, en lo que Él estaba haciendo a través del arrepentimiento de Nínive. Y Jonás ni siquiera se dio cuenta, es más, se molestó por ese resultado. Hermanos, cuidemos nuestras actitudes cuando sirvamos. Que seamos sinceros, que el propósito sea el correcto, que lo que hagamos sea lo que Dios espera. Comencé pensando en el llamado que Dios le hace a Jonás y que nos habla del amor de Dios por los gentiles, que nos habla de la preocupación que Dios tiene porque todos lleguen a conocerle, permítanme la expresión, porque todos lleguen a conocerle. El último versículo, los últimos versículos, los voy a volver a leer, versículo 10 y 11. Entonces el Señor le respondió: sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera. Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive
tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? El llamado de Dios, lo que Dios te está pidiendo y lo que Dios me está pidiendo, todo gira alrededor de su amor. Todo gira alrededor de lo que siente por la humanidad, de lo que siente por cada uno de nosotros. Y el amor de Dios es algo increíble, algo que no se puede medir, algo del cual solo conocemos una parte. Y eso es de lo que nos habla este libro de Jonás. Y eso es con lo que quiero terminar y lo que quiero remarcar en esta hora. Si hemos sido llamados, hermanos, no es por lo que somos, no es por lo que hayamos mostrado, o por lo que hayamos ganado, o por lo que hayamos hecho. Si hemos sido llamados, es para mostrar el amor de Dios, para decirles a los demás cuánto Dios te ama. ¿Sabes? El amor, humanamente hablando, cambia vidas. Puedes escuchar, leer testimonios acerca de qué diferente es la vida de una persona cuando a otra persona le ama, cuando se da cuenta que otra persona le ha amado. Bueno, ¿cuánto más es con el amor de Dios? Y lo hemos estado estudiando en la escuela dominical y hemos aprendido acerca de esto, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pudiera ser, dice los versículos anteriores, que alguien osara morir por el bueno, y puede presentarse esa situación. La diferencia que Dios mostró con la humanidad es que aún siendo malos, es que aún siendo pecadores, es que aún siendo rebeldes, es que aún siendo obstinados, Dios nos amó. Y Dios nos está llamando, y Dios está buscando a cada uno de nosotros. Nuestro trabajo como iglesia, hermanos, es extender ese amor, es reflejar ese amor, es mostrar ese amor. Pero sabes, a veces tomamos la actitud de Jonás. Esto sí me parece, esto no mucho. En esto sí uso mis recursos, en esto no tanto, en esto sí, en esto no. Hermanos, Dios no escatimó ni a su propio Hijo. Así que, ¿cómo estamos reflejando ese amor? ¿Cómo estamos trabajando en ese amor? Dios sentía amor y compasión por la ciudad de Nínive, y eso quiso demostrar. Pero sabes, también tenía paciencia con el mensajero. También le dio una segunda oportunidad al mensajero. Tal vez Dios nos esté hablando en esta mañana. ¿Cómo estamos obedeciendo ese llamado? ¿Cómo estamos obedeciendo lo que Él nos pide? Dios amaba al pueblo de Nínive, pero también amaba tanto al mensajero que le dio una segunda oportunidad. ¿No me quieres obedecer? A pesar de, voy a cumplir con mi propósito. A pesar de, voy a llevar a cabo lo que quiero con el pueblo de Nínive. Así que, hermanos, ojalá que no se diga de nosotros a pesar de Moisés, a pesar de mí, sino que nuestra actitud y nuestra mentalidad sea obedecer, llevar a cabo lo que Él está diciendo y hacerlo de la mejor manera. Les invito a orar. Dios,
queremos recordar y reflexionar lo que tú nos estás pidiendo en este día. Sabemos, lo podemos encontrar en la Biblia, podemos escucharlo, aprenderlo muchas veces de lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Señor, a veces hemos tenido la actitud de Jonás. Ayúdanos a no hacerlo de esta manera. Ayúdanos a, Señor, llevar a cabo la obediencia como tú la esperas, como tú, Señor, la quieres ver de cada uno de nosotros. Señor, perdona nuestros errores, nuestras malas actitudes en ocasiones. Perdona nuestras faltas en cuanto a nuestro servicio. Señor, en la iglesia El Sembrador queremos reflejar tu amor, queremos reflejar lo que tú viniste a mostrar al mundo. Señor, ayúdanos a hacerlo de esta manera y que tú seas con nosotros en cada una de nuestras servicios, en sus ministerios, de nuestras actividades. Gracias por tu palabra y gracias por tu mensaje. Señor, cuídanos ahora que nos retiramos, llévanos con bien a nuestra casa. Gracias porque sabemos que lo harás de esta manera. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.